Hola, buenos días, queridos amigos mexicanos y mexicanas. José Roberto se ha empeñado un año más en que os dirija la palabra sobre los temas de siempre, las energías renovables. Él ha puesto de título presente y futuro en el contexto de España, Europa y a nivel global. Y a eso me voy a ceñir. El esquema básico que voy a seguir es muy sencillo, pero a mí me parece importante. Todo el mundo dice que las energías renovables están aumentando fuertemente su presencia en el sistema energético mundial y en Europa y España se está intensificando su utilización. Cierto es. Sin embargo, el sistema energético general sigue dominado por los combustibles fósiles, por lo cual ese esfuerzo por las energías renovables es claramente insuficiente. Por tecnologías, las de generación de electricidad son las que más crecen, pero dada la estructura del consumo, afectan poco al resultado general. Hay déficit claro de participación de las energías renovables en las energías térmicas y en los biocarburantes. Desde el punto de vista social, son las renovables fuera de la red las que podrían ser más interesantes, pero tampoco hay avances significativos. Lo único que sí prosperan y mucho son los negocios. En definitiva, mucho ruido y pocas nueces. Siento parecer negativo, pero eso es lo que yo veo con los datos de que dispongo. Por eso animo a todo el mundo a seguir insistiendo. Mi experiencia me dice que con el tiempo todo se alcanza. Para mí, el punto de partida importante de la charla es esta gráfica procedente de REN 21. Ya se ve claramente que el 79,9%, es decir, casi el 80% del consumo de energía final del año 2018 fueron combustibles fósiles. Un 2,2% energía nuclear, un 6,9% biomasa tradicional, y eso es muy importante, pero no voy a entrar a fondo en el asunto, y solo un 11% son las energías renovables modernas. De ese 11%, el 2,1%, solo el 2,1%, no, ese 11% es la suma del 2,1% de eólica, solar, biomasa, geotérmica y potencia del océano, aunque estas dos últimas tienen menos importancia. Los biocarburantes para el transporte, solo un 1%. La hidroeléctrica, que sigue siendo la renovable más importante en generación de electricidad, es el 3,6%. Y la biomasa solar y calor geotérmico para energía térmica es un 4,3%. Bien, pues esa es la realidad y no podemos discutirla porque esos son los datos. Vamos a ir parte por parte. La electricidad, como he dicho, es la más importante en todo el mundo. Tenemos los siguientes datos por tecnología. En el total, y lo iremos desgranando poco a poco, 2.588 gigavatios en todo el mundo. Y en la Unión Europea, 496,8. Es decir, un 19,2%. Es decir, que todo el mundo habla que la Unión Europea, que tal y que cual, bueno, pues ya se ve, un 19,2%. Y España 54,6%, es decir, un 2,1% del mundo. Ya se ve en la gráfica, la gráfica corresponde al 2017, por eso el número total no coincide con el que daba antes, pero se ve la progresión que han ido teniendo todas las renovables. Y ahora iremos en el detalle y ya veremos, bueno, ya se ve claro ahí que en esos 10 años, del 2007 al 2017, se ha pasado de 1.000 gigavatios a 2.300 gigavatios, lo cual no cabe duda que es un avance importante, pero insisto que dentro del contexto general del sistema energético no es totalmente significativo. Vamos a entrar ya una a una. No voy a entrar en todas, porque me parece que no vale la pena entrar en las que no son importantes. En eólica, que
que es después de la hidráulica la más importante, 651 gigavatios en el año 2018. Eso es una cantidad importante. Tampoco coincide con la gráfica porque ese dato era del 2018, el de la gráfica del 2018, y el que aquí tengo puesto es el de la eólica onshore en tierra y la eólica offshore en el mar. Bueno, como me pedía que comparara con la Unión Europea solo significa un 29,4% del total y España solo significa un 3,9% del mundo. Ya se ven los datos ahí. Bueno, una imagen para que nos hagamos una idea de una tecnología que está empujando fuertemente, que es la tecnología eólica en el mar. La solar fotovoltaica. En total en el mundo 627 gigavatios. De ellos, la Unión Europea ahí sí tiene más importancia relativa, porque no lo he dicho, pero lo voy a decir ya, para que quede claro. La potencia mundial en todas las renovables es China. China gana por goleada a la Unión Europea, por supuesto a España y a todos los demás. Bueno, pues como digo, la Unión Europea en fotovoltaica un 20,7% del mundo y España un 1,4% del mundo cuando fuimos campeones y subcampeones del mundo. Ahora mismo, ahí se ve en la gráfica de abajo, se ve algo importante, ¿no? Y es la velocidad con que ha crecido, ha pasado de 15 gigavatios en el 2008 a 500, aquí está sumada también, por eso las cantidades finales no coinciden. En el 2018 hemos pasado a 500, de 15 a 500, es decir, la progresión ha sido tremenda. Bueno, pero lo importante, porque estas cantidades sobre todo son de instalaciones grandes que se conectan a la red, pero lo importante viene ahora, de aquí en adelante, lo importante va a ser el autoconsumo, luego me referiré a él más en detalle. La termosolar, bueno, aquí sí podemos sacar pecho en España, bueno, por poco tiempo. Bueno, a nivel mundial solo 6,2 gigavatios, que ya se ve, comparado con los 600 y pico de la fotovoltaica, es una centésima parte. Ahí la Unión Europea, prácticamente, bueno, la Unión Europea, porque España un 2,3 gigavatios, que es 99% de la Unión Europea, es decir, la Unión Europea en termosolar solo de España prácticamente. Y España sola, pues un 37% del mundo, lo cual es para sentirse razonablemente orgulloso, hasta el año 2014, en el cual el gobierno de entonces paró las instalaciones de centrales solares de alta temperatura. Una imagen que siempre viene bien, de la primera central termosolar de torre del mundo, en el 2007, la PS10, de 11 megavatios. A mí por lo menos esta imagen es que me gusta mucho. Y luego la biomasa, pues la biomasa no está mal, también se produce electricidad con biomasa, 139 gigavatios en el mundo, y ahí sí, ahí la Unión Europea se ha aplicado y tiene un 29,4%. Y España solo un 0,9% del mundo. Aún así en España no está mal, ¿eh? Hay muchas iniciativas últimamente. Y en energía térmica de baja temperatura, este es un tema, bueno, en energía térmica el conjunto está formado por la solar de baja temperatura, la geotermia de uso directo, son las cantidades importantes, 686 millones de metros cuadrados de captadores solares planos, equivalente a 480 gigavatios y 421 gigavatios de geotermia de uso térmico, insisto en lo de térmico. Sanitaria para las viviendas, bueno, pues solo 1,4 gigavatios, que es realmente, bueno, que habría que sumar a los 480, esto que he dicho aquí. Es decir, en total 480. No está mal, pero sigue siendo poco.
Y el calor con biomasa, que está prosperando mucho, solo 14,1. Aquí se ve, y es muy interesante esta curva, ya veis que no es tan espectacular como las anteriores, se ha pasado de 170, perdón, a 480. Bueno, se ha multiplicado por 3 prácticamente, pero ya ven que lo que pasa es que la curva se ha ralentizado y se está aplanando en los últimos tiempos. Este es un asunto preocupante y que yo la verdad es que me enfada bastante, ¿no? Porque se empezó por ahí, en la solar. Cambio de tercio y vamos a pasar a ver qué porcentaje de esas energías renovables se utilizan por sectores. Por ejemplo, en el sector térmico, ahora ya destaco lo que he pretendido decir antes, de que es el 51% del consumo total de energía del mundo, incluidas renovables y no renovables. Las renovables solo aportan el 10,1%, del cual el 7,2% procede de biomasa y solo 1% de solar térmica y geotérmica local, que es poca. Del total, el 5,15%. Pero el sector más preocupante, desde el punto de vista que yo siempre tengo en la cabeza cuando hablo de estas cosas, que evidentemente es el cambio climático, en el transporte, que es el 32% del consumo de energía total del mundo, incluidas las convencionales, las renovables solo representan el 3,3%. Eso es miseria y compañía, porque ese es el grave problema del cambio climático. En total 1,056%. En la electricidad, sin embargo, lo que hemos dicho que es más boyante, es el 17%. Tampoco es dentro del sistema eléctrico mundial. Las renovables significan ahí en ese 17%, el 26,4%, y el apartado más desarrollado solo significa un 4,5%. Sumados los tres sectores, evidentemente dan el 11% al que nos venimos refiriendo. Vamos a ver en qué se utiliza la energía que llega al consumidor. A la Escuela de Arquitectura de Azcapotzalco seguro que le interesa saber qué pasa en los edificios y en los hogares. Pues los hogares en el mundo consumen el 33% de toda la energía final, con un 86,4% de energía no renovable y biomasa tradicional, leña para cocinar sobre todo. Y solo el 13,6% son renovables modernas. En concreto, el 8,3% de electricidad renovable, el 3,8% biomasa moderna y solo un 1,4% es solar térmica y calor geotérmico. Bueno, pues ya están ahí los datos incontrovertibles. Veamos en la industria. La industria es casi tan importante como el sector doméstico, con 35% de la energía final total, del cual el 85,5% son energías no renovables y solo el 14,5% renovables. De nuevo 7,2% de masa moderna, 7,1% de electricidad renovable y muy poco de solar y calor térmico. En el sector transporte ya hemos dicho los porcentajes de antes, el 32%, 3,3% y solo 0,3% de electricidad renovable. Mientras esto no cambie, en el sector transporte y en el sector térmico, el cambio climático no tiene solución. Esto es lo que vengo sosteniendo desde el principio de mi intervención. Y esto es lo que verdaderamente me preocupa. Ya se ve que el 96% sigue siendo energía no renovable, es decir, gasolina, gasóleo, etcétera, etcétera. Ese es el gravísimo problema. Perspectivas de interés. Para mí personalmente, que siempre lo vi así, las renovables empezaron siendo muy interesantes y muy importantes fuera de la red eléctrica general, sobre todo en el ámbito rural. Aquí tenemos un caso de un campesino de mi tierra, de Extremadura, que viene del campo con su burrito y luego además tiene sus captadores solares,
naturalmente no son de su propiedad, son de una empresa que le paga por tener allí sus panelitos. El total en el mundo es de 8,5 gigavatios. Daros cuenta que aquí ponemos megavatios para que parezca el número más grande, pero los anteriores en gigavatios, es decir, 1000 veces más. Y de esos gigavatios, la mayor parte son de mini hidráulica y micro hidráulica, y solo 3,4 gigavatios son de fotovoltaica. Bueno, a mí me parece especialmente interesante lo que muestro en esta imagen, que es en Marruecos, también lo hay en otras partes del mundo, lo que se llaman microredes. Eso es muy sugerente, porque estas personas de este lugar, en Marruecos, es un poblado sin electricidad convencional, han montado una casetita con paneles fotovoltaicos, dentro tienen sus juegos de baterías, sus inversores y tienen una red de distribución local en ese pequeño poblado. A mí me parece fundamental, además ellos han desarrollado unas normas internas para que unos no consuman mucho y otros consuman poco, pagan algo de dinero, en fin, que es una idea que a mí me parece fantástica, por eso la cuento. Pero como he dicho antes, el autoconsumo para mí es la expectativa más importante que en el ámbito de la generación distribuida, que es la clave del futuro, es la generación distribuida, es decir, acercar la producción de electricidad al consumo. Pues bien, el autoconsumo es producir tu propia electricidad en tu vivienda, en tu empresa o en tu negocio. Esto es una imagen de una instalación bastante grande, relativamente. Bueno, también hay aquí unas instalaciones de agua caliente sanitaria. Y bueno, esto es mi casa, ¿eh? Y entonces, bueno, pues estos son los vecinos que se han copiado un poco de lo que yo hago, ¿no? Y esta instalación pues es de 7,5 kilovatios y produce 3 veces más electricidad que la que yo consumo. Y bueno, y esto es una típica instalación de autoconsumo de una familia, de una vivienda. Ya se ven ahí unos cuantos panelitos fotovoltaicos y abastecen de electricidad a esa vivienda. Lógicamente están conectados a la red y cuando en el invierno, por ejemplo, no hay suficiente con la electricidad fotovoltaica, se alimentan en parte de la red y también cuando les sobra aquí la vierten a la red. Al verterla a la red, bueno, hay una cosa que es curiosa en España, en la legislación, que se llama excedentes, que es esa electricidad que no consume el que la produce y la vierte a la red, y hay una mínima compensación económica, ¿eh? No es que se la paguen ni nada, sino le descuentan de los kilovatios hora, de los kilovatios hora no, de lo que tenía que pagar por los kilovatios hora. Lo malo es que se lo pagan a un precio muy bajo. Bien, para ir terminando ya con el tema que a mí me importa más, hay que tener muy claro, y por eso he insistido, que el cambio climático está influido casi al 100% por el sistema energético. La clave del cambio climático, como saben ustedes, es la atmósfera. La atmósfera filtra la radiación solar. Ese filtro es muy fino, 100 kilómetros frente al tamaño de la Tierra. Bueno, pues ese filtro deja pasar la radiación de onda corta del disco solar y no deja salir la radiación infrarroja que produce el planeta Tierra, ¿eh? O planeta agua, según por donde se mire, ¿no? En cualquier caso, la clave es esa selectividad de entrada-salida. Aquí tengo unos datos muy concretos, muy detallados de la radiación de onda corta solar y de la radiación de onda larga infrarroja. Bueno, los datos globales traducidos a valores medios están aquí y son importantes. Entran 341,3 vatios por metro cuadrado y solo salen 340,9. Esa diferencia, que se llama forzamiento radiativo, es lo que hace que la Tierra se caliente. Y esta gráfica, pues para mí es la más importante de todas, del cambio climático, la más importante para los seres vivos del planeta Tierra, es lo que se llama la curva de Keeling. ¿Por qué? Porque Keeling fue un científico americano que montó en Mauna Loa, en el observatorio de Mauna Loa, sus medidas desde el año 1958
de la composición de la atmósfera. Aquí se ponen partes por millón, se podría poner en otras unidades, en concreto en gigatoneladas de CO2 equivalente, pero ya se ve, lo importante es que esta curva no hace más que crecer y no se para, y año a año, ya tenemos el 2020, tengo los datos que quieran porque hay centros de investigación como el NOAA o la Organización Meteorológica Mundial que lo miden continuamente en todo el planeta Tierra. Y por tanto esto es incontrovertible. Lamentablemente los seres humanos tendrían que grabarnos esto a fuego, porque esto es fundamental. Bien, recientemente, como cosa curiosa, de estas cosas que están pasando últimamente con las redes y todo eso, ha salido una idea sorprendente de que para frenar el cambio climático lo que hay que hacer es disminuir el consumo de carne de vaca, de leche y de huevos. Eso es evidente que no es cierto, lo mire por donde lo mire, pero cuando pone los datos pues queda más claro, ¿no? Y claro, sobre todo olvidamos lo principal. ¿Cuál es lo principal? Galgos o podencos, ¿no? Mire usted, lo principal es el sistema energético, y dentro del sistema energético la combustión de nuestros coches. La combustión de nuestros coches y el CO2 que producen las centrales térmicas de carbón y de gas natural. Ese es el problema, no las vacas. ¿Qué culpa tienen las pobres vacas, no? De modo que, bueno, pues ahí pongo una imagen que a mí me gustó mucho cuando me la encontré, en la cual se ve una central térmica de carbón. Esto no es CO2, esto es vapor de agua. El CO2 sale por la chimenea, que es donde se quema el carbón, aquí abajo. Pero me gustó especialmente porque en esta imagen, aunque se ve poquito, aparece una central fotovoltaica grande, o grandecita, y al fondo además unos generadores eólicos. Yo creo que esta imagen es muy simbólica. Bueno, pues la cuestión es clave. Si queremos solucionar el cambio climático hay que cambiar el sistema energético a uno totalmente renovable. Aquí tenemos las fuentes, solar, eólica, hidráulica, biomasa, y aquí tenemos los consumos, calor, frío, luz, etcétera, movimiento, etcétera. ¿Y se puede? ¿Se puede? Claro que se puede, claro que se puede. Posible es. Lo que pasa es que, como he pretendido demostrar, estamos todavía muy lejos de llegar a eso. ¿Por qué estamos tan lejos de llegar a eso? Pues porque todavía existe esto. Todavía existe que los países dan subvenciones importantes, muy importantes, aquí tienen los datos, casi todos los países del mundo dan subvenciones importantes a la prospección de petróleo, a la prospección de carbón, de gas natural, es decir, a las energías convencionales que son las que contaminan. Ese es el verdadero problema, que predomina en todos los intereses económicos. Mientras los intereses económicos de grandes empresas o de países estén por delante del problema verdadero, no habrá solución. De modo que no habrá más remedio que irlo cambiando. Termino ya con mis conclusiones de carácter general. Repito, tenemos un gravísimo problema con el cambio climático y hay que cambiar el sistema energético. Hay dos posturas, los que piensan que no se está haciendo nada o poco, y los que sabemos que se está haciendo algo, aunque todavía no sea suficiente, y que con los datos que he dado queda claro que es insignificante en relación con el cambio climático. Para hacer lo que es necesario, yo diría que imprescindible, hay que involucrar en el proceso a todos los seres humanos. Nos las jugamos todos, los que hemos tenido la responsabilidad, los que han tenido la responsabilidad, que ha habido unos más que otros, mucho más que otros, algunos que ahora se ponen medallas de ecologistas y cosas por el estilo. Y claro, yo me enfado muchísimo porque tengo los datos y sé que es mentira. Los americanos los que más han contribuido, pero lo siguen los ingleses y los alemanes. Y ahora sale un alemán por ahí o un inglés diciendo que ellos van a cerrar las centrales de carbón, que no hay problema, que esto lo resuelven ellos. Sí, lo resuelven después de que 250 años han estado metiendo CO2 en la atmósfera, que es el verdadero problema. En fin, que cuando nos movilicemos todos los seres humanos, pues yo espero que los poderes públicos harán lo que tienen que hacer. Para terminar, 2 o 3 frases que me encantan. Esta de Martin Luther King me gusta mucho porque creo que es verdad y tiene relación con lo que acabo de decir antes.
Cuando terminemos, decía Luther King, el siglo XX, no nos parecerá lo más grave la fechoría de los malvados, sino el escandaloso silencio de las buenas personas. Evidentemente, Martin Luther King lo decía respecto al problema de los negros en América, pero es aplicable también a esto, claro. Esta es mía, ¿eh? Todos son buenos deseos, pocas realidades, porque el que tiene capacidad de decisión no quiere, y los que quieren cambiar las cosas no tienen capacidad de decisión. Bueno, es una tautología que yo... bueno, y ya terminamos con una imagen de las encinas de mi tierra, una frase que también me gusta mucho de Gandhi, que nos podemos aplicar todos: primero te ignoran, luego se ríen de ti, después luchan contra ti, pero finalmente, soy optimista, finalmente vences, como venció Gandhi, ¿no? Y ya terminar del todo, una frase de nuestro ilustre Miguel de Cervantes Saavedra en Don Quijote: podrán los encantadores quitarme la aventura, pero el esfuerzo y el ánimo será imposible. Gracias.